Muy buen día, queridos hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Hoy, 29 de abril, día miércoles de la tercera semana de Pascua, vamos a reflexionar juntos de nuevo sobre las lecturas del día de hoy. Hoy vamos a analizar en la primera lectura Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Vamos a estar hablando sobre el Salmo 65 rápidamente y terminaremos reflexionando con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 35 al 40. Hoy, en este miércoles, vamos a seguir conversando de lo acontecido con San Esteban. Este hombre que ha sido lapidado, que ha sido apedrado y que ahora, después de su muerte, nos menciona Hechos de los Apóstoles, se ha desatado una violencia increíble, una violenta persecución contra la comunidad cristiana. Hermanos, han pasado ya un poco más de 2000 años y sin embargo no han terminado de perseguir a la iglesia de Cristo Jesús. Esa comunidad cristiana que creyeron que iban a dispersar con violencia, con falsos juicios, y que iban a detener el testimonio de todas aquellas personas, sobre todo los discípulos y los apóstoles de Cristo Jesús, que estaban contando todas aquellas maravillas, pero sobre todo ya ellos, en el poder del Espíritu Santo y con el envío que Jesús les da, estaban ellos también siendo herramientas útiles para lo que Dios deseaba y desea hasta el día de hoy para el pueblo de Dios. Que se den prodigios y milagros, que se den sanaciones, pero no solamente aquellas extraordinarias de gente enferma, de lepra, de gente tuida, de gente minusválida, de gente ciega, de gente tuida. No, hermanos, también en estas épocas el Señor se manifiesta de esa forma. Y bendito y gloria a Dios a Él por esos milagros que se hacen en su nombre y con su poder. Pero hoy también estamos viendo esos milagros de sanación interior, sanando corazones, sanando mentes, sanando relaciones, sanando pasados, limpiándolos después de haber estado tan rojos como la grana, dejándolos blancos como la nieve y como el algodón. También estamos viendo hoy a esos ciegos, de los cuales hoy hay muchos que no quieren ver o no desean ver la realidad del mundo, que no quieren ver la realidad de ese llamado amoroso que Jesús les hace para partir el pan y que ellos puedan reconocerlo y abrir los ojos, sino también de aquellos tuidos, aquellos que se creen minusválidos o se creen con cierta limitación en cuanto a pensamiento y acción y se quedan resguardados en un metro cuadrado, que son presa de muchas veces de depresiones y de limitaciones mentales y espirituales, que no los dejan salir al mundo, que no los dejan salir a la naturaleza y tener la oportunidad de doblar las rodillas y levantar sus ojos al cielo, como lo decía nuestra reflexión del día de ayer. De esos también, de esas sanaciones estamos hablando, de esos milagros, de ese milagro en tu vida, de esa segunda oportunidad que el Señor te ha dado y de segundas y terceras oportunidades de vida, como lo hemos tenido muchos. El Señor nos ha librado de la muerte, nos ha librado de la mano del enemigo, nos ha librado de malas amistades, nos ha librado de malas costumbres, nos ha librado de esa vida disoluta y de tantas otras cosas más
Hoy estamos viendo también prodigios y milagros, hermanos. Créelo, vívelo. Tú lo has experimentado en tu familia, entre tus amistades, en tu hogar. Hasta tú mismo en carne propia, como tu humilde servidor, ha visto la misericordia de Dios y ha visto los milagros. Creyeron que los habían dispersado al pasar de un lugar a otro. Ellos iban difundiendo el evangelio. Imagínense qué hicieron. Lo que hicieron fue alborotar el hormiguero, hermano. Nosotros, esas hormigas labradoras y trabajadoras del Señor, que llevamos su mensaje, que llevamos su palabra, que llevamos su buena nueva, que vamos llevando el testimonio, y otros muchos más llevan sus alabanzas. Bendito Dios por todos ustedes, hermanos. Pero ¿qué sucede? Este hombre Felipe, que menciona la palabra de Dios, dice que predicaba ahí a Cristo, predicaba a Jesús lo que él había visto. Y la multitud prestaba atención y escuchaba con atención. Le estaban prestando atención ya a esas palabras de Felipe. ¿Por qué? Porque ya habían oído hablar de los milagros que hacía este hombre Felipe. Ya habían oído de pronto los milagros estos que mencionamos de Jesús, pero hoy estaban viendo milagros por medio de estas personas que iban acatando el envío que Jesús les había dado. Y Él les dijo que sanarían personas en el nombre poderoso de Jesús, y así lo estaban haciendo. Ya muchos estaban viendo, dice, que salían poseídos, salían los espíritus inmundos, que salían lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Creámoslo, hermano, porque así hasta el día de hoy. Pero también hay muchos paralíticos y lisiados como los que ya mencionábamos, y nosotros mismos fuimos paralíticos y fuimos lisiados espirituales. Nosotros no queríamos caminar en el nombre de Cristo Jesús, no queríamos seguir su sendero, no queríamos seguir sus pasos. Y nosotros también éramos de estos que ahora estamos curados, que hemos sido liberados, que hemos sido sanados, pero sobre todo, hermano, hemos sido perdonados en el nombre de Cristo Jesús. Cuando hemos tomado la decisión de ir al sacramento de la confesión y decirle al Señor: aquí estoy, Señor, por favor, perdóname. Y el Señor nos dice por medio de ese sacerdote: tus pecados son perdonados. Esto despertó, hermanos, dice, gran alegría en aquella ciudad. ¿Cómo no iba a despertar alegría? ¿Cómo no va a despertar felicidad? A veces cuesta creer la felicidad y la alegría. Dice un dicho, mi papá hace muchos años decía: es mucha felicidad o es mucha alegría para ser cierta. Pero en este caso sí era cierta, hermano. Por eso es que al principio también cuesta que nos crean, cuesta creerle a los demás. Cuando Dios ha tocado tu vida, cuando Dios te ha sanado, cuando Dios te ha liberado de esa parálisis, te ha dado una nueva oportunidad de vida, cuesta creerle al hermanito, a la hermanita que ha tenido ese encuentro con Jesús y que el Señor le ha dado la nueva oportunidad de vida, que el Señor lo haya sanado y ha hecho sus prodigios en tu vida y en la mía. Sí, los más cercanos, nuestra propia familia, nuestros padres, nuestros cónyuges, son los primeros que no creen. Pero tú sí perseveras, tú sí sigues doblando rodillas, tú sí te esfuerzas, porque es difícil salir de los vicios, es difícil dejar al amante, es difícil dejar de tomar aquello que no te pertenece, es difícil dejar de mentir. Pero mucho más difícil se te va a hacer después, hermano, de que tú puedas superar todas esas circunstancias. Muchísimo más difícil se te va a hacer apartarte de la presencia de Dios. Las obras del Señor son admirables. Aleluya, dice hoy el Salmo. Claro, tú eres admirable, hermano. Por eso es que después todo el mundo se te acerca y te felicita. Todo el mundo se te acerca y te alienta. Todo el mundo dice: uy, hermano, no puedo creerlo solo porque lo estoy viendo. Así como muchos
que lo vieron en aquella época, ahora también muchos lo están viendo y todavía les cuesta creer. Los mismos discípulos y apóstoles estaban viendo a Jesús. Habían escuchado de que el Señor se les había parecido a las mujeres y aún así no estaban creyendo. Pero como dijo nuestro gran santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pues ok, que vean que el Señor ha transformado y ha cambiado nuestra vida, pero tú tienes que esforzarte por mantenerte recto, por mantenerte casto, por mantenerte en la vida correcta, por ser, vamos a decir, una persona fiel. No solamente fiel a tu cónyuge, sino fiel a ti mismo y fiel al Señor. Nosotros hoy en día se nos hace muy fácil llegar a felicitar y a darle la palmada en la espalda al hermano, pero no sabemos todo aquello que ha costado, todo aquello que ha conllevado. Y claro, hemos escuchado en sinfín de oportunidades muchos testimonios y varios testimonios de vida de ese cambio, de ese antes, ¿verdad? Y del después. Y ese es también el testimonio que hoy nosotros podemos ver, que podemos escuchar y que podemos tomar como propios para llenarnos de alegría como en aquella ciudad. La obra del Señor es admirable. Claro que es admirable, hermano. Basta con que te mires al espejo. El Señor te ha hecho a su imagen y semejanza, así que tú eres admirable. Hermano, el Señor ha hecho obras tan maravillosas que acá en este Salmo 65 nos recuerda que el Señor hizo cruzar a su pueblo en el río Jordán a pie enjuto. ¿Sí? Que llenemos por eso de gozo y gratitud, que el Señor es eterno y poderoso. Claro, el Señor es eterno, el Señor es el alfa y el omega, el principio y el fin, y Él es el poderoso de Israel, es Él que nos ha dado su poder para que obremos maravillas en su nombre. El Señor Todopoderoso es el que siempre te respalda y que hizo también cruzar a este pueblo, lo hizo cruzar en el Jordán en pie enjuto, quiere decir en seco, ni siquiera se mojaron sus sandalias. Hermanos, en el Evangelio según San Juan nos habla el Señor que le dice a la multitud: yo soy el pan de la vida. Ya lo hablábamos ayer. Él es nuestra vida. Él es el alimento que nos mantiene vivos, pero no solamente de vivos con que nuestro corazón palpite, no de que nuestro cuerpo templo del Espíritu Santo esté circulando, vamos a decir, en todo el torrente sanguíneo. No, hermano. No solamente de esa vida estamos hablando, sino estamos hablando de la vida eterna. Estamos hablando de la vida sana. Estamos hablando de aquella vida digna. Muchos están viviendo en este mundo indignamente. Muchos obran no la voluntad del Señor. Y ellos no pueden estar viviendo la vida de Jesús. Aquellos que viven en la vida de Jesús son aquellos que se esfuerzan por mantenerse en gracia y que reciben el cuerpo y la sangre del Señor en la Santa Eucaristía, o los que lo hacen en este momento que no podemos hacerlo sacramentalmente, espiritualmente en su corazón, y que tienen la gracia del Señor. Esfuérzate por mantenerte alejado del pecado, de la oscuridad. Arrepiéntete, hermano, esfuérzate y sé valiente, dice la palabra de Dios, porque llegar a la cima es difícil, pero mantenerse en ella es aún más difícil. Y después de la confesión, acuérdate que se vienen las tentaciones, se vienen los ataques del mal que reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Pero a la medida que tú estés más pegado a la palabra de Dios, a la medida que tú frecuentes mucho más los sacramentos, la Santa Eucaristía, te puedo asegurar que esto te fortalecerá, y no es que te lo haga más fácil, sino es la consecuencia de quien está en un ambiente limpio y ordenado, hace cosas limpias y ordenadas. El que está en un ambiente sucio y desordenado, eso se presta para cosas malas, hermano. Así que mantente en la luz, mantente
a la sombra del Señor. Está tan cerca que cada vez que lo necesites, puedes tocar su manto, puedes arrancarle un milagro, puedes conversar con Él, hemos hablado, puedes preguntarle, puedes cuestionarle. Pero hermano, todo aquel, dice Jesús, que me da el Padre, viene hacia mí, y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera. Imagínate qué belleza de palabra la que hoy el Señor nos está dando. Eso quiere decir que desde el momento en que Dios Padre nos ha conceptualizado en su mente en la creación de este mundo, desde ese momento Él se lo está entregando a Jesús. Porque quien ve a Jesús ve al Padre. ¿Y cuál es el camino para llegar al Padre? Es Jesús mismo. Dice Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien viene a mí ve al Padre. Así que hoy, hermano, esto es lo que hoy también el Señor nos está confirmando. Dios Padre Todopoderoso dice que el que vaya a Jesús, sí, no lo echará fuera. Porque he bajado, dice Jesús, del cielo, no para hacer mi voluntad. Imagínate, una persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, Jesús, el que vino a entregar su vida por nosotros en la cruz y que ha vuelto al Padre y que está sentado a la derecha de Él, dice, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad. Imagínate qué humildad, sino dice, sino la voluntad del que me envió. Quien lo envió fue su Padre, tu Padre, mi Padre, quien nos creó, quien nos envió a Jesús. Es como decir, hermano, nosotros también vamos a hacer la voluntad del Señor, porque junto con Jesús vamos a tener el camino y la verdad y la vida hacia la vida eterna. Y dice, y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. Acuérdate de este pasaje del buen pastor. Nosotros somos esas ovejas que fuimos entregadas del rebaño a Jesús, el buen pastor. ¿Y qué pasa? Jesús no va a dejar que te pierdas. Jesús no va a dejar que tú te despeñes en un precipicio. Jesús va a cuidar de ti, con su callado te va a acercar de nuevo. Pero ¿qué pasa? No te alejes, no te pongas en peligro, porque la voluntad de Él es que nada se pierda. Tú no estás hecho, no has venido a este mundo a perderte, a quedar inmerso en los vicios. No viniste a este mundo a robarle las cosas a los demás. Tú no viniste a este mundo a ser infeliz. Tú viniste a este mundo a vivir plenamente, vamos a decirlo, pastoreado por el mismo Jesús, que es quien te va a conducir al Padre Todopoderoso. ¿Por qué? Porque dice que la voluntad del Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Hermano, Él ha sido levantado en la cruz. Basta con que lo veas. Basta con que tú cierres tus ojos humanos y abras esos ojos espirituales para poder estar en la presencia de Dios, para que puedas estar en compañía de Jesús, para que tú puedas conversar con Él. Basta que tú te acerques al Santísimo Sacramento del altar y puedas verlo tú a los ojos y que Él pueda ver a tus ojos y que Él te pueda sanar. Él siempre miraba a los ojos a las personas con las que hablaba, con las que tenía contacto, a las que sanaba, a las que liberaba. Y muchas veces, hermano, a nosotros nos ha pasado igual. Hay que llegar a la presencia de Él y verlo frente a frente, cara a cara, para poder tener esa certeza de que Él nos ha perdonado, para poderlo ver a los ojos y llenarnos de su misericordia. Hermano, el que tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, es en lo que consiste la voluntad del Padre.
Hermano, Él quiere que tú tengas vida eterna y que tú resucites en ese último día. Que junto con toda la iglesia resucitemos y lleguemos a la presencia de Dios para alabarlo y glorificarlo eternamente. Nosotros creemos y tenemos fe que nosotros, al partir de este mundo en ese sueño eterno, abriremos los ojos a la presencia del Señor para poderlo alabar y glorificar eternamente. Y que tú, hermano, realmente seas feliz, que seas alegre, que seas libre, que tú seas realmente para lo que fuiste hecho, para lo que fuiste concebido, para lo que fuiste entregado a Jesús, para que tú también te salves, para que tú al ver a Jesús también tengas vida eterna. Hermano, hermana, en esta oportunidad, en este día tan importante, el Señor, a la luz de la muerte de Esteban, ¿cuántos Esteban no hemos visto a nuestro alrededor que son lapidados, que son, vamos a decir, intentados morir, que quieren acallarlos, que quieren dispersarlos, pero que no han podido? Ahí tenemos el ejemplo de tantos santos, de tantos curas, de tantas santas que martirizadas han muerto y que sin embargo sus enseñanzas, su ejemplo sigue vivo y latente hasta el día de hoy. Tenemos el ejemplo acá en Guatemala de Monseñor Gerardi, que fue lapidado también y creyeron que lo habían callado y habían dispersado a todas aquellas personas que habían levantado su voz, pero sin embargo hasta el día de hoy Monseñor Gerardi sigue vivo su mensaje, sigue viva su enseñanza. Allí está Monseñor Romero del Salvador, que igual creyeron que con una bala a su cuerpo iban a poder callarlo, y no es así. Al contrario, lo que hicieron fue difundir a las personas, a la multitud, a todos aquellos que fueron testigos de su vida y que hoy, a ejemplo de Monseñor Romero, de Monseñor Gerardi, todos ellos han llevado sus ojos no a los hombres, no a esos santos, sino a esos personajes de nuestra iglesia tampoco, sino llevan su mirada a Jesús, que es quien nos conduce a Dios Padre para que seamos salvos. Hermanos, transfórmate, vive, pero sobre todo, date cuenta y sé testigo que las obras del Señor son admirables, y basta, como te lo repito ahora, que veas un espejo. Basta con que veas a tus hijos, basta con que veas a tu cónyuge, basta con que veas a tus padres y basta con que veas al prójimo. Ahí verás reflejado a Dios mismo, a ese Dios que se te manifiesta por medio de su Hijo en el pan de vida, en la comunión, en esa que nos alimenta. Pero hermano, ten la certeza que todo aquel que ha sido entregado por el Padre en las manos de Jesús tendrá la oportunidad de esforzarse, de luchar por vivir en la eternidad. Tú y yo estamos hoy invitados a eso, hermano. Y hoy, en este miércoles de la tercera semana de Pascua, vamos en ese camino a Pentecostés, en ese camino en donde vamos creciendo, en donde vamos unidos como iglesia, buscando realmente el momento en el que Dios nos llame para estar en su presencia, salvos, porque hemos sido encomendados a Jesús mismo, a su Hijo. Hoy, hermano, en este 47º día de la pandemia en Guatemala y del coronavirus, yo te exhorto y te animo a que también tú abras tus ojos, a que tú abras tus oídos y a que tú abras tu corazón y entendimiento para darte cuenta de las circunstancias que están aquejando a nuestro país, que podamos dejar atrás todas las diferencias, que podamos dejar atrás todo lo que nos ha separado y dividido, sino que ahora juntos, unidos en oración, en intercesión, pero sobre todo siendo solidarios,
podamos ayudar a que este país salga adelante. Aún así, con que las autoridades o las personas que nos dirigen puedan equivocarse, puedan estar buscando de pronto otro tipo de intereses. Dios los libre, Dios los proteja también, y que nuestra oración los sostenga, y que el Señor Todopoderoso los haga recapacitar por medio de su Espíritu Santo, para que puedan conducirnos rectamente, sin intereses de ningún tipo, pero sobre todo con la intención de que todos unidos como pueblo de Dios, todos unidos como católicos, podamos recuperar de alguna forma nuestras labores cotidianas, que las personas puedan regresar a sus trabajos, pero sobre todo que podamos ser solidarios con el que lo necesita en este momento tan difícil. Ayuda a quien puedas, no solamente de palabras, sino de hechos, en tu oración, en tu intercesión, pero también en tu acción. Hermano guatemalteco, Dios te bendiga. Te mando la paz del Señor, la cual yo también recibo en mi corazón, pero sobre todo el Espíritu Santo que nos anime a seguir caminando y seguir adelante con una mente, con un corazón, pero con los ojos puestos hacia el cielo. Muchas gracias, buenas noches, Dios los bendice, hasta la próxima.